45 minutos, 5 y 45 minutos de la mañana. Amables televidentes de todo el país, buenos días, bienvenidos al despertar de la noticia de este día, lunes 20 de marzo del 2023. 14 suman hasta el momento el total de víctimas mortales del fuerte sismo que sacudió al Ecuador el día sábado 18 a las 12:11 de la tarde. Un sentimiento de dolor embarga al país entero. Mi querida Alison, qué gusto saludarte. Buenos días. Luisa, buenos días. Toca decir buenos días y esperando que sea una semana de muchas actividades, pero también una semana nueva llena de esperanza. Realmente es terrible lo que ocurre. Claro que sí, amables televidentes. Tenemos precisamente imágenes de los momentos de pánico que vivió el Ecuador entero a propósito de este fuerte sismo que, como indicamos ya, ha dejado hasta el momento 14 víctimas mortales. Han transcurrido ya tantas horas y en ese lapso de tiempo se han registrado más de 24 réplicas de este movimiento telúrico. Veamos el informe. Fueron segundos de angustia y desesperación. La ciudadanía actuó por instinto, en busca de abandonar las estructuras bajo la cual se encontraban y situarse en las calles. En restaurantes, el nerviosismo se apoderó de los comensales, quienes optaron por salir del sitio. En algunas ciudadelas se apreció el momento en el cual las calles empezaron a llenarse de ciudadanos que abandonaban sus casas en busca de un sitio seguro donde permanecer. Esos fueron los momentos de angustia que atravesaron los ecuatorianos en el momento en el que se sintió aquel sismo de 6.5 en la escala abierta. Informó José Morales. Kerly, amables televidentes, bien, nos indicaba nuestra productora que en breves instantes vamos a tomar contacto con nuestro compañero Jorge Salazar, pero hasta entonces comentar que definitivamente una estela de dolor es la que recorre el corazón entero de todos los ecuatorianos, en virtud del resultado de este movimiento telúrico. 14 compatriotas nuestros, centenares de personas heridas, casas destruidas y definitivamente un sentimiento de mucho temor frente a que Dios no permita momentos como el que vivimos el sábado o como el que ya vivimos el 16 de abril del 2016, Dios no permita vuelvan a repetirse. Sí, Luisa, escenas, momentos, historias de dolor. Su dolor es nuestro dolor, independientemente de las circunstancias. Fue un sismo que sacudió a todo el Ecuador, realmente doloroso, realmente lleno de muchas situaciones difíciles y que además deja pues como saldo 14 víctimas mortales hasta ahora. Realmente fueron momentos terribles que estamos viviendo y que nos ha dejado esto, Luisa, realmente esta situación compungidos, adoloridos y pensando, ¿no? Una de las recomendaciones era no dejar a los chicos solos, bajo ningún momento y ninguna circunstancia, pero en estos momentos difíciles todavía más, porque van a seguirse experimentando réplicas y bueno, ahí tenemos las imágenes de todo lo que transcurrió durante este sismo el fin de semana. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Alison y amables televidentes, a esta hora vamos también a dar el paso a nuestro compañero Jorge Salazar, porque en medio del movimiento telúrico, desafortunadamente, el crimen, la violencia no cesaron. Es por ello que tenemos el reporte en vivo desde los exteriores de la Penitenciaría del Litoral junto a Jorge Salazar. Cuartel modelo, para que nos indique el recuento de las muertes violentas. Adelante, estimado Jorge, te escuchamos. Adelante.
Como siempre es un gusto saludarlas, querida Luisa, Alison y especialmente ustedes en sus hogares. Queridos televidentes, un fortísimo abrazo y bendiciones. Efectivamente, les cuento que las muertes violentas, los crímenes en la zona 8 del Guayas no se detienen y al contrario, van en aumento. ¿Sabían que ya se registran poco menos de 500 asesinatos en lo que va del presente año? En menos de 3 meses, solo en estos 3 cantones del país, que son Guayaquil, Durán y San Borondón, que conforman la zona 8. Repito, cerca de 500 crímenes en este lapso, en lo que transcurre del 2023. Las 2 últimas muertes ocurrieron ayer aproximadamente a las 20 horas en las calles Medardo Ángel Silva y la 20, sector del suburbio de Guayaquil. Se trata de 2 mujeres quienes estaban aparentemente conversando y libando junto a un grupo de personas en una esquina de este populoso sector del puerto principal. Según testigos, de repente aparecen 2 sujetos a bordo de una motocicleta. Al decir de testigos, uno de ellos se baja del vehículo, camina varios metros y realiza varios disparos contra este grupo de personas. Las 2 féminas, al igual que un hombre, resultan heridos. Las 3 personas son llevadas heridas hasta el hospital más cercano en el suburbio de Guayaquil, donde se comprobó el deceso de las 2 mujeres, en tanto el hombre permanece herido, ingresado en esta casa asistencial. La policía no descarta de forma extraoficial y preliminarmente se trate pues de un ajuste de cuentas protagonizado por integrantes de una banda delictiva que opera en este sector del suroeste del puerto principal. Pero estas 2 muertes, al igual que el hombre herido, no fueron las únicas de este fin de semana, pues hubo otros casos de homicidios en diferentes sectores del puerto principal y de la zona 8 del Guayas. Nosotros hemos preparado un resumen de estos episodios sangrientos. Presta atención. Uno de los crímenes ocurrió en la cooperativa Guayas y Quil en el Guasmo Sur. La víctima se encontraba atendiendo una tercena donde laboraba hace ya algún tiempo. Repentinamente recibió varios impactos de bala por parte de sujetos que iban en una moto. Quedó herido de gravedad. Sus allegados lo trasladaron de inmediato hasta una casa de salud cercana, pero llegó sin signos vitales. En la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil, se encontró el cuerpo maniatado y embalado de un joven de entre 25 y 30 años de edad, a quien lo habrían lanzado desde un auto. Se encontraba maniatado, envuelto en una sábana y estaba sin signos vitales. En Bastión Popular también se registró el crimen de un ciudadano mientras conducía un auto. Sujetos desconocidos le dispararon en varias ocasiones. Mientras tanto, en la cooperativa Estela Maris, en el Guasmo Sur, se confirmó la muerte de un joven quien aparentemente se habría suicidado con una soga. Según detalles, el hecho ocurrió en el interior de una supuesta clínica clandestina de rehabilitación contra las drogas. Porque yo le escuché por la mamá que gritaba desesperada, decía, mi Kevin, ¿por qué? Mi hijo, mi Kevin, ¿por qué? Y nada más, y ahí yo nomás me tuve que retirarme. Informó José Morales. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. En distintos sectores de Machala, provincia del Oro, se velaron a las víctimas mortales del fuerte sismo que sacudió al país el día sábado 18 de marzo. Entre los fallecidos se encuentran niños quienes estaban con sus familiares cuando sus casas colapsaron. Por el momento telúrico. Aquí sus tristes historias. Fueron segundos que cambiaron el rumbo de muchas familias y que terminaron con la vida de otros, como lo sucedido en esa vivienda de la calle Boyacá entre Páez y Juan Montalvo, en el centro de Machala.
donde murió aplastada por los escombros María del Cis de Arias Soto, de 24 años. También su esposo Alex Regalado, de 25 años, de nacionalidad peruana, y su hijo de 7 meses de nacido, Lucas. La casa se desplomó a los primeros segundos del fuerte sismo. Sus restos fueron velados en la casa de familiares en la Ciudadela Velasco Ibarra, donde en medio del dolor sus seres queridos sacaban fuerzas para soportar esa terrible pérdida. 3 personas del mismo núcleo familiar. La joven madre perdió la vida abrazando a su niño. Me llamaron y me dijeron, yo corrí a ver y ya los encontré todos destrozados, mi hija destrozada con su bebé. Y su esposo también golpeadito. Aquí quedaron solo juguetes y el corral del infante. Era una pareja joven que tenía muchos sueños y que hace pocos meses alquilaron ese local en plena zona comercial de Machala, donde lamentablemente no lograron escapar. Y se fueron todos, se fueron. Dejaron un niñito en la orfandad porque eran 2. Dejaron un niñito de 1 año y medio. La triste historia se repite en el barrio 4 de Abril, en la parroquia Puerto Bolívar, donde en la calle velaban a 3 de los 5 fallecidos. 2 eran niños, Romeri y Víctor Cheme Barre. Aquí también estaba el féretro de su abuelita. Ellos murieron abrazados cuando 5 casas que fueron construidas sobre pilares cerca de la orilla del estero Salado cayeron al agua. Y es duro para mi esposa esto que está pasando, ¿sí me entiende? Ya yo tengo que estar ahí en el dolor, aguantándole. Ser fuerte también yo, ¿sí me entiendes? No dejarme caer, porque si yo me dejo caer, todos nos fregamos ahí. Sus 2 únicos hijos de 9 años y de 1 año con 10 meses murieron. Aunque aquí quisieron ayudarlos, nadie los pudo rescatar. Ya solamente llegué, fue solamente a sacar a mis hijos que ya estaban ahogados, a sacar a mi suegra. Sucedió en ese lugar donde aquí lo consideran como zona de desastre, con más de 10 casas que tienen el mismo destino. Sus bases fueron debilitadas y otras están siendo apuntaladas para no caer. Y al fondo está todo lo que quedó de las víctimas mortales, solo escombros. Fue para arriba y para abajo. Y un costado fue cuando templó el último temblor. Todo fue al agua. ¿Cuántas casas más afectadas hay aquí? Aquí está afectada esa, la de al lado, esta casa de aquí. Son familias que se dedican a la pesca y que tienen en el mismo lugar las embarcaciones, y que ahora un fuerte temblor los puso aquí a todos de luto. 5 de sus vecinos fallecieron, informó Charlie Pisa. 5 de la mañana con 58 minutos. Tenemos más información desde el Cantón Machala, precisamente desde el Distrito Zonal EQ 911. Ahí está nuestro corresponsal Richard Ceballos para brindarnos mayor información. Veamos. Hola, ¿qué tal? Gracias en estudios para comentarles que efectivamente el número de víctimas se mantiene y es de 11 fallecidos y 430 heridos. Asimismo, existen 75 viviendas destruidas en su totalidad que están ubicadas, 35 en el Cantón El Guabo, 30 en el Cantón Pasaje y 10 en su capital, Machala. De esta situación existen 902 personas afectadas en la provincia de El Oro. Aparte de esto, surge otro problema que dejó el sismo y es la destrucción parcial de 47 establecimientos educativos ubicados en los cantones de Machala, Pasaje y El Guabo. De estos, 23 están en el distrito de la capital orense. Como vemos en las imágenes, son daños estructurales que el coordinador zonal de educación junto al gobernador constató mediante un recorrido que realizó por los planteles afectados, evaluando la situación. Pero escuchemos palabras del funcionario para conocer cuál es la real situación de las infraestructuras. Estamos este momento con los equipos técnicos de administración escolar, tanto de la coordinación zonal como de los 19 distritos de la zona 7, haciendo el mapeo del informe de necesidades que se han presentado en función de las afectaciones del sismo. Este mapeo implica no solamente determinar qué ha sucedido, sino cuantificar el costo de reparación de los daños. Fueron las declaraciones del coordinador zonal, quien mencionó que tras la evaluación a los 47 establecimientos educativos se envió el reporte respectivo a la ministra para que asigne los recursos, ya que algunas unidades están bastante deterioradas y necesitan de urgencia que estén listos para el próximo inicio de clase, que es el 24 de abril. Asimismo, les informo que 3 edificios emblemáticos ubicados acá en el Cantón Machala, que son la Gobernación, la Prefectura y la Corte de Justicia de El Oro, también sufrieron severos daños. Por tal motivo se suspendieron los trabajos para este lunes 20 y martes 21 en el GAT municipal y la prefectura. No así en la gobernación ni en la Corte de Justicia, que buscarán alternativas para seguir laborando.
Respecto a este tema, tenemos la entrevista con el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmer Terán. Escuchemos. Gracias a Dios estamos en un mundo telemático, existen audiencias telemáticas que se pueden realizar, existe otro edificio que hemos verificado donde hay una potencialidad de espacio para aquellos servidores que no podrían hacer la actividad telemática, a donde habría que trasladar archivos físicos, etc. Son las expresiones del presidente del Consejo de la Judicatura, quien menciona que buscarán alternativas y que no se perjudique a la ciudadanía. Mencionar que en el transcurso de la mañana el COE provincial y la mesa técnica número 7 seguirán sesionando aquí en el ECU 911 y nosotros estaremos atentos a cualquier novedad. Continuamos con ustedes en estudios. Buenos días, gracias a Richard Ceballos por ese completo reporte desde la provincia del Oro. La actualización hasta hoy, 14 personas fallecidas y 461 heridos como consecuencia del movimiento telúrico que vivió el país el sábado, el más fuerte que hemos tenido desde el 2016 a la fecha de hoy. Y ante daños y damnificados provocados por el sismo y las afectaciones por la época invernal en Río Blanco, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró estado de excepción sin restricción de derechos. Declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Afortunadamente, hoy los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas. También vamos a gestionar fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos que necesitamos. Hoy hemos creado un bono de arrendamiento de vivienda. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Hay 192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas. 6 de la mañana con 3 minutos, tenemos más información. En el puerto principal el movimiento telúrico también provocó la caída de casas. Eso ocurrió en el Estero y el colapso por parte de otras viviendas, además de vehículos dañados por la caída de escombros. Veamos los detalles. Seis de la mañana con 3 minutos. Vamos a brindar esta información más adelante. Bueno, son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tenemos los detalles de lo que ocurrió el fin de semana. Recordemos un sismo de 6.5 en la escala de Richter. Tenemos más información en ese momento de los daños que ocurrieron en el puerto principal. Adelante. En la 43 y Camilo de Estruje, 2 viviendas se fueron al agua. Son estructuras asentadas sobre pilares de caña. Bases lamentablemente muy frágiles que ante la fuerza del movimiento se dieron. La casa, a lo que fue el temblor, todavía estaba parada, pero ya después de una media hora ya se cayó. Las cañas pues se quebraron. Le den la ayuda a mi nuera para que la ubiquen en algún lugar o donde se pueda construir su casa, porque imagínense que se quedó sin vivienda. Y se obtiene la información que dando gracias a Dios, no existe ninguna persona en el interior de dichos inmuebles. En Esmeraldas y Ayacucho, una pared alta cayó sobre un domicilio. Por fortuna no hubo personas en ese instante, pero quedaron cuantiosas pérdidas materiales y evidentemente sus ocupantes no pudieron ingresar debido al pésimo estado en el cual quedó la casa. O sea, a veces por necesidades uno a veces busca lo más económico, ¿no? Mi hermana le ha pasado eso, ella por a veces, nosotros no somos de tener y coger y dar, ¿no? Pero ella por su necesidad, quizás esto es inhabitable, pero ella por necesidad ella cogió y vino con su niña, pues. En el centro de la ciudad, en el interior de un parqueo, se reportó el daño de 2 vehículos al caer partes de concreto desde un edificio. Y pues obviamente el temblor es algo de la naturaleza. Pero el tema de la negligencia con respecto a las personas que han construido esta pared de acá, si ustedes se pueden percatar, no tiene vigas, no tiene un buen soporte.
El carro prácticamente está como en un 80-90% destruido, lo que es la carrocería y todo lo demás. Yo me atrevería a decir que son más de $5.000, $6.000 que se van a gastar ahí. Ciudadanos que corrieron desde el sitio en el que se encontraban, desesperados, intentaron ponerse a buen recaudo. Otros optaron por llamar a sus familiares. Algunas vías del puerto principal lucieron congestionadas debido al cierre de los túneles. De acuerdo a las cifras proporcionadas por Gestión de Riesgos, en la provincia de Guayas se registró estos incidentes. 29 personas heridas, 49 casas que resultaron afectadas, 5 viviendas destruidas, 22 establecimientos educativos con algún tipo de afectación, 15 centros de salud también con afectaciones, 4 bienes públicos que resultaron también con algún tipo de daño y 11 bienes privados también afectados. Informó José Morales. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y precisamente para conocer más a fondo lo que está ocurriendo en una de las zonas o sectores de Guayaquil donde se produjeron mayores estragos como consecuencia del sismo, vamos a contactarnos con Adriana Peralta. Ella se encuentra concretamente en la calle Esmeraldas entre Huancavilca y Ayacucho. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, mi querida Adrianita? Adelante, te escuchamos. De acuerdo, Luisa, ¿cómo te va? Buenos días para Alison y por supuesto para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana cuando son las 6 de la mañana ya con 7 minutos. En efecto, nos encontramos en una de las viviendas que registró fuertes afectaciones debido al sismo que se registró este fin de semana. Como ustedes pueden apreciar, aquí se encuentra ya acordonado el sitio y se conoce hasta el momento que aquí funcionaba un comedor, un restaurante. Y sí estaban en funciones a esa hora, recordemos que era al mediodía cuando se registró el sismo y de repente pues cayeron las planchas de zinc, es decir, cayó el techo y por supuesto las personas se asustaron muchísimo y salieron corriendo de inmediato. Por fortuna no existen heridos ni víctimas mortales, pero sí estas afectaciones que estamos registrando y ustedes pueden apreciar en vivo allí como cayeron palos, cayeron los ladrillos, además de las estructuras de zinc que vinieron desde la parte de arriba, de la planta de arriba de esta edificación, de esta vivienda de 2 pisos. Se desconoce si allá arriba parece que no habitaba nadie. Lo que sí nos han dicho de manera pues preliminar los vecinos de este sector es que ya las personas que tenían aquí su comedor encontraron otro sitio donde pueden seguir trabajando porque evidentemente ellos también necesitan del dinero para subsistir en el día a día. Veamos si aquí están unas personas, veamos si ellos conocen un poco más de esta situación, de lo que ha pasado aquí en este sector de la urbe porteña. Mi amigo, ¿usted conocía a las personas que trabajaban en este comedor? Y el fuerte sismo que se ha registrado. ¿Usted dónde estaba en esos momentos cuando se produjo el temblor? Yo no estaba aquí, yo estaba por otro lado. ¿Y lo sintió de igual forma en otro lado? Se sintió por allá, por... ¿Dónde estaba? Estaba por el sur. Ya. Sí, aquí trabajaban, pero ya se fueron ya. Ya se fueron de aquí ya, solo trabajaban. Claro, sí, nos han comentado que ellos trabajaban. Por fortuna no existen personas heridas, pero ya encontraron otro sitio donde seguir trabajando. Sí, ya se fueron ya por otro lado, ya pasaron de aquí ya. Ajá, ya se fueron. Listo, mi amigo, muchísimas gracias. Y recordarles también que en la provincia del Guayas se registran 49 viviendas afectadas y 7 viviendas destruidas. Ahora nos ha llegado una información, ya la vamos a corroborar, de que existiría otra afectación. En estos momentos, a esta hora de la mañana, se habría caído parte de una estructura en el suroeste de Guayaquil, en las calles 42 y Camilo de Estruje. Es la información que tenemos. Ustedes tienen más noticias desde estudios. Adelante. Gracias, Adriana. Más adelante volveremos a tener contacto contigo. Sin duda alguna, pues viviendas que ya están obsoletas, caducas y que no han tenido tampoco una reestructuración y por ese motivo también se vieron estas pérdidas. Son las 6 de la mañana con 10, 11, bueno, en total 14 personas ya, según la actualización, fueron las personas fallecidas en el total de que perdieron la vida en distintos cantones en la provincia del Oro por el fuerte sismo de este fin de semana. La capital Machala registró el mayor número de casos, entre estos, niños también.
Lunes y evaluaciones de las autoridades en el COE provincial fueron permanentes durante el fin de semana, luego del fuerte sismo que afectó a varios cantones. Y eso reportó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en cuanto a los fallecidos en el Oro. Nos deja hasta el momento 11 personas que lamentablemente han perdido la vida. Tenemos una persona en el Guabo, 9 en Machala y 1 en Pasaje. Además, en cifras, mencionaron que habían 430 heridos, 90 evacuados, 118 familias afectadas, 902 personas afectadas, 75 viviendas destruidas, 118 viviendas afectadas, asimismo 35 escuelas con problemas en la infraestructura, 5 bienes públicos destruidos y 13 bienes públicos afectados. El señor presidente ha determinado que se entreguen los bonos de contingencia y para eso el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha levantado la información en función de su competencia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, también lideró en la provincia del Oro el COE nacional. Además, visitó a los heridos en diferentes hospitales. El primer mandatario se refirió al trabajo que realizarán en entidades públicas en las que también hay reportes de daños. Vamos a disponer todos los recursos del gobierno para adecuar, para poder reconstruir y sanar los daños que se hayan causado en los hospitales y centros de salud, igual en las unidades educativas. De su parte, en un comunicado, la alcaldía de Machala informó a los usuarios que suspenden por 2 días las actividades presenciales debido a los daños en la infraestructura y asimismo realizarán evaluaciones constantes. El edificio de la prefectura, la gobernación, el consejo de la judicatura, entre otros, también se encuentran afectados, mientras que en el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar y el Museo del Agua, la Armada del Ecuador realiza evaluaciones en el lugar, informó Charlie Pisa. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. En el Cantón Pasaje, provincia del Oro, se presentó un caso sui generis, con un padre que logró sacar a su hija y esposa de los escombros luego del temblor. Una foto del hecho se viralizó. Y tanto él como su esposa relataron los momentos en los que casi pierden la vida aplastados por los escombros. Fue una impactante imagen que conmovió a muchos por lo que reflejaba un padre abrazando y besando a su hija en medio de una edificación colapsada. Él es Gustavo Bustamante, de 43 años, quien se estacionaba en el exterior del inmueble ubicado en las calles Juan Montalvo y Sucre, en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, cuando comenzó a temblar la tierra y empezaron los minutos más largos de su vida. Para que me pongan la escalera para poder bajar, porque era el lugar más rápido, porque estaban heridos, no podíamos esperar, el tiempo premiaba ahí ese momento. Era una multitud, era bastante gente. Ese momento de agarrarla, besarla es el momento en la mayor felicidad que he tenido. Ya, espera Tito, la puerta está aguantando, sí. La puerta está aguantando, Dios mío, tranquila, ya vamos. Y mientras iluminaba con su teléfono celular, alcanzó a grabar esos momentos de desesperación, asimismo de instantes llenos de esperanza para encontrarlas con vida. Asegura que solo escuchaba una voz que lo alentaba a no rendirse y a seguir subiendo. Una voz que me dijo: Gustavo, papá, mi hija todavía no habla, tiene 8 mesecitos, pero escuché eso. Y se me vino un momento de esperanza, de fe, de que están con vida, a pesar de que ver esa magnitud. Pero la señora Dina Moscoso, de 35 años, es quien durante el sismo alcanza a salvarle la vida a la niña, su única hija. Su instinto de madre la llevó a arriesgarse para que saliera ilesa. Se desbarata la losa, me cae un golpe aquí, está exactamente un pedazo de una cuarta de losa. La nena siempre se mantuvo en brazos y la nena se encuentra en la parte inferior de la puerta, con una punta exactamente, y la nena debajo, a una cuarta igualmente, de topar su estómago. Pero asegura que un milagro evitó que murieran aplastadas por toneladas de escombros de la casa de construcción mixta de 7 pisos. Ellas se encontraban en el penúltimo. Internamente fue Dios, porque yo cerré mis ojos y pensé que ya estaba del otro lado. No fue más que Dios, fue un milagro. Porque un golpe que me impacte el rostro no era para vivir. Es una historia que se dio a conocer no solo en el país. En el exterior muchos se conmovieron al ver esta fotografía, que para ellas que sobrevivieron y para él que las encontró y logró sacarlas,
solo son muestras de lo que puede hacer un padre o una madre por sus pequeños, informó Charlie Pisa. 6 de la mañana con 15 minutos, Alison y amables televidentes. Definitivamente aquí está la mano de Dios. En medio de esta tragedia, este milagro de vida y por supuesto esa actitud heroica de este padre, Gustavo Bustamante, y de la madre de la criatura, Dina Moscoso, que a pesar de que esta construcción había colapsado, ellos... Primero la madre, en su instinto de supervivencia y de salvar lo que más ama una madre, que es a sus hijos, ella con aliento y aferrada a la vida logra precautelar el pequeño cuerpo de su niña para salvarla del inminente peligro de morir aplastadas por los escombros de su casa. Y luego Alison, Gustavo, que no dudó por un segundo en ir al rescate de su esposa y de su niña. Luisa, amigos televidentes, cuando se es padre, cuando se es madre, pues uno dice, muero en la lucha, muero peleando, muero batallando. Fue lo que esta joven madre de familia pues hizo por su hija. Y yo creo que cualquiera de nosotras que nos sentimos identificadas, el dolor, la angustia, lo primero que uno corre es a salvar a sus criaturas, a sus hijos, ante cualquier situación. Entiendo el temor y la zozobra de los padres que lamentablemente a esa hora se encontraban trabajando y una situación como esta y tal vez sus niños en otro lado, tuvo que haber sido un día de caos, una jornada de locos. Pero en esta familia, afortunadamente, la bebé de 11 meses o de 8 meses, creo que dijo Gustavo, pues ha sobrevivido junto a su madre. Él también no lo pensó ni dos veces. A mí, a título personal, se me salían las lágrimas de ver esta foto de forma preliminar. No había conocido más a fondo la historia. Pensé que el padre había sido el que había ido a salvar. Bueno, ambos participaron, pero fue una historia que conmocionó y que ha movido a todo el mundo, a todos los medios y la prensa internacional, que también ha hablado de historias, en particular esta realmente. Y lo que dice Charlie Pisa en la nota es cierto, es real. Uno como madre hace lo que sea por instinto con tal de proteger a sus hijos. Y este papito, Gustavo, también les mando un abrazo gigante, nuestra solidaridad. Lo material se consigue. Este movimiento telúrico ha sido tan doloroso, Luisa, por las vidas que se han perdido, por la situación como se han dado las cosas. Nos hicieron recordar aquel 16 de abril del 2016, donde todo el país también vivió momentos de dolor. En esta ocasión, pues la provincia del Oro también ha sido la más afectada, porque han perdido familias a sus seres queridos, niños, familias que murieron abrazadas. Hemos visto videos donde adultos mayores que no han tenido la facilidad de salir corriendo se arrodillaron a pedirle al Todopoderoso para que esta situación de alguna manera se calme. Realmente hemos vivido muchos momentos de dolor. Solo acotar, si nuestra productora nos lo permite, y que me parece válido e importante, mientras esta madre fue capaz de exponer su vida para precautelarla de su criatura, recientemente veíamos cómo 2 madres habían arrojado a un feto en un basurero y otra a una criatura recién nacida. Mira tú el contraste, ¿no? Mientras que esta madre es una demostración de lo que es la razón de ser de una madre, que como una felina, que como una leona, dispuesta incluso a dar su vida por su criatura tierna, hay otras que sin ningún resquemor las abandonan recién nacidas o coartan sus vidas incluso antes de nacer y las dejan abandonadas en un basurero. Y lo segundo, y no menos importante, ese día, mientras la tierra temblaba, mientras se escuchaba la desesperación, la angustia, mientras aparecían los reportes de las víctimas mortales, yo me preguntaba, ¿y ahora? ¿Dónde están aquellos que matan, que asesinan, que violan? Aquellos que tienen sumido al país en tanto dolor y desesperación de muertes diarias. ¿Dónde están? Ahora deben estar asustados. Esa es, y hay que decirlo, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y la productora, que es una mujer de fe, estoy segura de que lo va a corroborar y va a coincidir conmigo y con ustedes, amables televidentes. Esa es la ira de Dios. Cuando nos equivocamos y cuando nos alejamos de Dios. Sí, somos insignificantes ante la ira del Todopoderoso. Así que ojalá este remesón nos sirva para hacer un replanteamiento de nuestras vidas. Pudo ser peor, pero ahí está la misericordia de Dios que se ve en el milagro de vida de esta familia.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos. También un niño se salvó de morir aplastado cuando su casa se desplomó en un recinto del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Esta es otra historia que afortunadamente tiene un final feliz. Veamos la siguiente nota. La vivienda de cemento quedó inservible y lista para demolición. Eso dejó el fuerte sismo de 6.5 grados que sacudió también la provincia de Guayas, en esa ocasión en el cantón Naranjal, en el recinto Villanueva. Una familia lo perdió todo. Fue fatal, o sea, esto de aquí que pasó fue fatal. Fue un remesón que nunca había pasado, ni incluso cuando fue el terremoto en la parte de Manaví, no fue así. El milagro también se presentó en esta historia. Un niño de 6 años estaba dentro del inmueble. Él sintió el temblor y se acercó a la escalera. Su abuelita alcanzó a sacarlo y a los pocos segundos la vivienda se desplomó. Yo vi nomás que se alzó esa pared de ahí, un polvareda, y ya se venía desplomando para acá. Antes el niño avanzó a bajar la escalera y ahí yo gritando lo que bajara, y lo avancé a coger y ahí se terminó de desplomar la casa. Mientras tanto, esa familia se quedó en la calle. Sus allegados les harán posada por unos días. Mientras tanto, Alex Hurtado solo piensa en cómo hacer para levantarse entre los escombros. Tendría que comenzar desde cero, al igual que me tocó para poder levantar esta casa con esfuerzo, salir adelante. Hasta tanto esperan la visita de entidades públicas como el Midubi para que les indiquen de qué forma les podrían colaborar para tener nuevamente una casa en la que puedan estar tranquilos, luego del tremendo susto y sismo que casi mata a un niño en ese sector del cantón Naranjal, informó Charlie Pisa. 6 de la mañana con 22 minutos y aquí tenemos estas imágenes de otro milagro de vida. Claro que sí, y es que en medio de los escombros, gente caritativa, gente buena, logró rescatar también a un perrito, a un animalito que había también logrado sobrevivir a la tragedia, pero que se encontraba atrapado en medio de los escombros, mi querida Alison y amables televidentes. Este hecho ocurrió también en la provincia del Oro. Qué lindo es saber que hay gente noble, que hay gente buena, que en un momento como este también logra prestar ayuda a este animalito, a un perrito. Y aquí quedan estas imágenes como el testimonio de este momento de solidaridad, de amor a la vida, en este caso a un animalito, al perro, que es el mejor amigo del hombre, el más fiel. Así es, estas imágenes es inevitable no poder recordar lo que hace poco ocurrió en Turquía y Siria, y realmente también veíamos cómo rescataban a las mascotas. Acá no ha sido la excepción, también hay gente caritativa, hospitalaria, noble, que realmente al escuchar quizás un ladrido o ver al mínimo movimiento debajo de los escombros han logrado acercarse para poder rescatar en esta ocasión a este perrito. Escuchaba que en otro cantón, de donde ocurrió toda esta situación del sur del país, pues muchos animales perdieron la vida durante el movimiento telúrico. Lo lamentamos también porque estos animalitos se vuelven parte de la vida de uno, parte de la familia. Afortunadamente este can salió libre de estos escombros y para poder de alguna manera regresar con los suyos, ¿no? Porque, insisto, Luisa, hablamos de un final feliz, de un final diferente, cuando no hay muertos, cuando no hay muertes que lamentar, porque lo material, a través de ayuda, a través de donaciones, a través del trabajo de uno mismo se recupera, uno se vuelve a parar y de eso no pierda la fe ni la esperanza, de eso estemos convencidos. Pero la única forma que hay de no hacer nada es cuando ya uno muere, pierde la vida en este caso. Son las 6 de la mañana con 24 minutos con estas imágenes que nos llenan de alegría el corazón. Ver que en medio de los escombros se logra rescatar a un animalito con vida, a un perrito, en la provincia de El Oro. Nos vamos a una breve pausa. Esto es El Despertar de la Noticia. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta y en esta ocasión también para contarles que el sismo del día sábado dejó varias víctimas mortales y heridos, además de cuantiosos daños materiales. Nuestro compañero José Morales viene a continuación con un recuento de los daños. Veamos. El sismo de 6.5 en la escala abierta de Richter se registró a las 12:12 de este sábado 18 de marzo.
Su epicentro, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, fue a 44 kilómetros de profundidad en el cantón Balao, población que cuenta con 30.000 habitantes y está situada en la parte sur de la provincia de Guayas. Según el mismo organismo militar, luego ocurrieron otras réplicas de menor intensidad. De inmediato empezaron a llegar los reportes. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dio a conocer en cifras el daño generado a nivel nacional: 14 personas fallecidas, 446 heridas. Entre los bienes destruidos constan 84 viviendas, 5 puentes y 2 bienes privados. Además, entre aquellas estructuras afectadas también constan 180 viviendas, 80 unidades educativas, 33 centros de salud, 22 bienes públicos y 32 bienes privados. Informó José Morales. 6 de la mañana con 32 minutos, momento de salir nuevamente de estudios para retomar nuestro contacto con Adriana Peralta. Ella ahora se ha trasladado al sector de la 43 y Camilo de Estruje. ¿Qué ocurre allí? Se lo preguntamos enseguida. Adrianita, detalles, por favor, de tu informe a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras y amigos televidentes? Son las 6 de la mañana con 32 minutos y en efecto yo me encuentro aquí en el sector de las calles 43 y Camilo de Estruje, el suroeste de Guayaquil, donde colapsaron 2 viviendas este fin de semana, específicamente el sábado que se produjo este fuerte sismo que se sintió también aquí en Guayaquil. Caballero, ¿cómo ocurrió todo? ¿Qué pasó? ¿Fue en momentos de un momento a otro? ¿Qué pasó? Sí, fue en el momento que fue el temblor y al ratito, ni bien terminaba, se cayó la casa de mi hermana que está ahí como la ven. ¿Cuántas personas habitaban aquí? ¿Usted solo estaba en esos momentos? ¿Usted estaba dentro de la vivienda en esos momentos? No estaba. Entonces había ido al centro. Cuando ya regresé ya la casa ya estaba caída. Y la fuerte impresión que se lleva de ver cómo quedó todo destruido. Sí, penada por mi casa. ¿Cuánto tiempo ya tenía aquí en este sector, amiga? Yo vivo desde que era pequeña. Sí. ¿Y hasta el momento ha recibido ayuda por parte de la municipalidad o alguna otra institución gubernamental? ¿Se ha acercado hasta este punto para darles una mano? No, solamente el municipio que vino. Y ahí hasta ahorita no ha venido nadie más. Ustedes, los canales que están aquí, y ahí nadie más ha venido. Bueno, por fortuna, en medio de la desgracia, pues tiene a su hermano cerca. Me imagino que se está quedando con él. No, me estoy quedando donde mí. Aparte. Sí, donde mí. Y todos sus enseres, toda su ropa, todo lo ha perdido. Sí, sí saqué algunas cositas. De todas maneras, igual aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a nuestra audiencia y nuevamente a las instituciones que puedan acercarse para ayudarla. Ya, gracias. ¿Qué necesitaría con mayor urgencia? La casa, evidentemente, pero algo, algunos otros enseres, algún colchoncito, una sábana, algo. Ahí, lo que sea, la voluntad. Lo que le quieran dar a ella, si gente que pueda ayudarle a ella. Ahí, esperar nomás alguien caritativo que nos ayude a ella más, porque ella es la que perdió todo. Por aquí muy cerca está también la otra vivienda que resultó afectada producto del sismo, que se desplomó también el sábado. Sí, al fondo, unas casas más ahí se cayó, la casa de cemento, se hundió totalmente. Así mismo, la chica trabaja y estaba con las niñas, pero gracias a Dios no estuvo en el momento, si no hubiera pasado otra desgracia. Antes de este movimiento telúrico ya se había registrado de pronto un hundimiento, tenían afectaciones en sus casas, estamos en una zona también que es de riesgo. No, ¿para qué no? Estaba todo bien. Del temblor de hace tiempo, que pasó hace años, ¿sí? No pasó nada. Y ahora con ahí ya cayeron las 2 casas. Gracias por la información y esta es la situación. Ustedes pueden ver allí las imágenes. En esta zona son 2 casas afectadas que se han desplomado. Sin embargo, es un total de 46 viviendas con afectaciones que se registran aquí en la urbe porteña, de acuerdo al último reporte que presentó la Secretaría de Riesgos. Bueno, por ahora estas familias necesitan todo. Por supuesto, una nueva casa donde quedarse, pero también algunos enseres y con lo que puedan aportar. Hacemos nuevamente pues este llamado
llamado tanto a las autoridades como a las personas de buen corazón que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Sería bueno, caballeros, si me acompañen por favor y repetir, compártanos algún número donde se pueden comunicar con usted. Ya, sí, no hay problema. Al 0987-551415. Miguel. Muchísimas gracias, y es el reporte que tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos. Hay más noticias en estudios, adelante. Por ese completo reporte, estamos seguros de que la solidaridad de nuestra teleaudiencia se hará ver una vez más para ayudar a los damnificados como consecuencia de este sismo. Así es, también tenemos a Jorge Salazar, quien está en los exteriores del cuartel Modelo, porque ni el movimiento telúrico del fin de semana ha permitido que las muertes violentas cesen de alguna manera. Jorge, tú tienes los detalles y también un recuento de las últimas muertes violentas. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Luis, Alison, Adriana y amables amigos. Mientras este sábado temblaba la tierra, como dice una canción, en el suburbio de Guayaquil se calentó la esquina, pues fueron varias las muertes violentas que ocurrieron debido al accionar del AMPA, de las bandas delictivas que operan no solo en Guayaquil, sino en el resto de la zona 8 de la provincia de Guayas y todo el país. Los dos últimos crímenes ocurrieron ayer aproximadamente a las 20 horas en las calles Medardo Ángel Silva y La 20, en el suburbio del puerto principal. Según testigos, dos sicarios a bordo de una motocicleta, el vehículo predilecto de los antisociales para cometer estos delitos, llegaron hasta este lugar. Uno de ellos se bajó, sacó a relucir un arma de fuego y no le tembló la mano para disparar en reiteradas ocasiones contra un grupo de personas. Debido al ataque, como consecuencias, dos mujeres perdieron la vida, en tanto un hombre resultó herido y se encuentra ingresado en una casa de salud. La DINASEC ya está investigando este caso. No se descarta obedezca a retaliaciones entre integrantes de bandas delictivas. En tanto, Criminalística levantó los restos de balas, trató de ubicar también otros indicios y los cadáveres permanecen en el laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional para los protocolos a seguir. Es lo que ha ocurrido acá en el puerto principal en las últimas horas. Más allá del temblor y sus consecuencias, también el accionar de los delincuentes en Guayaquil continúan cobrando vidas humanas. Ya son aproximadamente 500 las muertes violentas que han ocurrido únicamente en la zona 8 del Guayas en lo que va del presente año. Buenos días con todos. Gracias por ese completo reporte, Jorge. Ahora quiero contarles que dos ciudadanos fueron asesinados en el interior de su camioneta con más de 20 disparos cuando se dirigían hacia la entrada a Tenguel, en plena carretera. Los sicarios viajaban a bordo de una motocicleta. Tenemos los detalles. Solo se detuvieron unos minutos para realizar una compra en una despensa que está al pie de la carretera. De repente aparecieron sujetos en motocicletas y con armas de fuego realizaron más de 20 disparos, dejando a los dos ocupantes de la camioneta sin vida. Como a las 2:40 por ahí. Se asomaron unas personas que no las conocían ni nada de eso, sino que empezaron a disparar y yo me metí para adentro. Pensábamos que era camioneta, pero casualidad de la vida pasó eso. Y cuando salieron ya estaban las personas sin vida. Todo alborotado ya. Este doble crimen ocurrió en la vía Panamericana Sur, a pocos metros del ingreso a Tenguel, donde las víctimas alcanzaron a rodar en el carro aproximadamente 20 metros y murieron con las heridas en el tórax y la cabeza. Tenemos dos personas de sexo masculino ya fallecidas. Moradores los desconocen, no son de aquí del sector, manifiestan. Por ende desconocemos las razones o causas de estas muertes. En el balde del automotor llevaban una tabla de surf, además de otros equipos afines a aquel deporte. Aún se desconoce de dónde venían y hacia dónde iban, solo que los sicarios los venían siguiendo y otros indican que los estaban esperando en aquel lugar. Estamos casi como 25 balas percutadas, entonces en toda parte del cuerpo las municiones. Usted sabe que en las investigaciones no puede decir que venían de la playa, por decir no. La Policía Nacional trató de resguardar la escena de este hecho violento con los casquillos en el asfalto, informó Charlie Pisa.
mañana con 50 minutos y nos trasladamos hacia el austroecuatoriano. Preste mucha atención porque 2 muertos, 4 casas caídas y varios derrumbes en carreteras de la Azuay son los principales daños ocasionados por el terremoto del pasado sábado en el austroecuatoriano. Según un comunicado de la presidencia, en las próximas horas se declarará el estado de emergencia en esta provincia. Veamos. Horas después del terrible temblor que sacudió la ciudad de Cuenca y la provincia de la Azuay, que causó la muerte de 2 personas y provocó graves daños a varias casas, el presidente Guillermo Lasso estuvo en Cuenca y presidió el comité de crisis. Está activado el MIDUBI para poder evaluar los daños que se han producido en casas particulares y también con los bonos de protección poder asistir con kits que permitan la reconstrucción. Y la instrucción que le di al ministro de Economía y Finanzas que ponga a disposición de los ministerios los recursos económicos necesarios para iniciar los trabajos de inmediato, es decir, no esperar ni un solo día. El mandatario expresó que inmediatamente ha dispuesto a los organismos competentes brinden la ayuda necesaria a todos los afectados por el movimiento telúrico. Quiero decirles que el gobierno ha puesto a disposición de todos los ministerios, especialmente MIES, MIDUBI, Salud, Educación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recursos económicos con carácter de emergentes y urgentes para que desde el día de mañana empiecen los trabajos para atender los daños causados en edificios privados y públicos. El sismo sentido en la capital Morlaca fue extremadamente fuerte, que causó a más del pánico ciudadano, dolor por las pérdidas humanas, así como daños graves en viviendas y fisuras en otras edificaciones que van a revisarse. Escenas jamás vistas en la provincia de la Azuay quedarán en el recuerdo de los pobladores de la urbe. La vía Cuenca-Molleturo se ha habilitado ya, luego de 13 derrumbes que parcialmente le interrumpieron. La vía Cuenca-Girón Pasaje está ya habilitada luego de haber arreglado los 9 derrumbes que ahí se produjeron. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Impactantes imágenes que nos hacen rememorar los momentos de terror que vivió el país entero. Estos corresponden al centro de Guayaquil, junto a la Plaza de San Francisco, la iglesia de San Francisco, en toda la avenida 9 de octubre. Fíjense ustedes estas impactantes imágenes donde definitivamente la gente comienza a correr despavorida, asustados, angustiados, frente al movimiento telúrico que sorprendió y sacudió al Ecuador entero el sábado 18 de marzo a las 12:11 de la tarde, pasado el mediodía, siendo la provincia de El Oro la más golpeada por el movimiento telúrico, que sin embargo se sintió en todo el territorio nacional. Alison y amables televidentes. Bueno, y con esas imágenes le ponemos punto final a esta primera información del día, el despertar de la noticia. Es un placer despertar junto a ustedes y mantenerlos informados también. A ti, Luisa, muchísimas gracias. Que tengas un excelente lunes. Lo propio para ti, Alison, y amables televidentes. A ustedes sigan en nuestra sintonía. Ya viene la noticia, primera emisión. Se incorpora Jorge Escobar. Buen día.